Muy buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos. Igualmente, licenciado, gracias. Muchas gracias. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, licenciado, claro, fuerte y la presentación se mira. Muchas gracias. Bien, vamos a dar inicio a nuestra clase de esta tarde-noche y continuar con el tema que iniciamos el día martes, referido a lo que es el juicio oral o comúnmente conocido como debate. En la sesión anterior establecimos lo relacionado a lo que es la trascendencia o importancia que tiene un juicio oral en el proceso penal. También señalamos lo relacionado a las definiciones en relación al tema. También indicamos que el debate o juicio oral y público tiene dos fases, dos etapas. Una, la preparación del debate, y la otra es la que vamos a abordar esta tarde-noche, que es el desarrollo del debate. También indiqué que en la fase de preparación del debate aún se practican diligencias que, por alguna circunstancia insuperable de los sujetos procesales, no pudo plantearse o formularse en la etapa preparatoria o en la etapa intermedia. Y dentro de la preparación del debate indicamos que se da lo que se conoce, de acuerdo al Código Procesal Penal, la unión y separación de juicios, e indicamos en qué casos procede la unión de casos o la acumulación, y en qué casos también se da la separación de procesos o conocer los debates en forma independiente o separada. Y también indicamos todos los principios fundamentales del juicio oral o público, de manera que pues hablamos del principio de oralidad, de publicidad, de inmediación, de concentración, de continuidad, y señalamos los artículos que el Código Procesal Penal se refiere a los mismos, y así como en qué consiste cada uno de ellos. Nos corresponde hoy entonces abordar el desarrollo del debate. El desarrollo del debate básicamente es todo, digamos, el procedimiento que se debe cumplir desde la apertura del debate hasta que se dicta la sentencia. Es decir, todas las incidencias, los planteamientos, todas las alegaciones, las pruebas que se van a presentar en ese debate, pues básicamente van a realizar dentro del desarrollo de ese debate. El desarrollo del debate está contemplado a partir del artículo 368 al 379, 397 del Código Procesal Penal. Es decir, todo este articulado se refiere a todo lo que ocurre, todo lo que, de acuerdo a la ley, debe de desarrollarse o realizarse dentro del desarrollo del debate. Bien, de acuerdo al artículo 368 del Código Procesal Penal, la primera, al iniciarse el juicio o el debate, obviamente el debate pues ya inició, podríamos decir, de preparación, y el desarrollo básicamente ya es, digamos, en donde los sujetos procesales van a intervenir ya de manera, digamos, contradictoria, en donde se va a generar ya la litis, la controversia o la contienda jurídica y técnica entre los principales sujetos de procesos. Y al, digamos, declararse abierto el debate por el juez, un tribunal, por el juez unipersonal de sentencia o un juez colegiado de sentencia, porque hoy en día existe jueces unipersonales de sentencia, que son aquellos jueces que conocen un debate, un juicio únicamente de sentencia colegiados que están integrados por tres jueces, un juez presidente y dos jueces vocales. De acuerdo al artículo 368, habla de que el presidente del tribunal
declara abierto el debate. Digamos, sin embargo, pues hoy, como les decía, a raíz de que la Corte Suprema de Justicia emitió acuerdos en donde se crearon los jueces unipersonales, prácticamente, pues, si un debate lo está conociendo un juez unipersonal de sentencia, pues es quien declarará abierto el debate. Pero si es un tribunal colegiado, pues es el presidente del tribunal el que declara abierto el debate. Y una vez que declara abierto el debate el tribunal, lo primero pues tiene que establecer, tiene que determinar eh, la presencia de las partes, ¿ya? Es decir, que esté presente el Ministerio Público como acusador, que esté presente el acusado a quien se le atribuye la comisión del hecho o los hechos delictivos, que esté presente su abogado defensor, que esté presente el querellante si es que ha sido admitido dentro del proceso en forma definitiva, y su abogado si es que actúa bajo la dirección y procuración de un abogado. Y también si hay partes civiles, pues que estén presentes al inicio del debate y sus respectivos abogados si es que comparecen con abogados. Luego, pues declara abierto el debate y al decir, bueno, este tribunal o este juez, dependiendo si es unipersonal o colegiado, declara abierto el debate. Se verifica la presencia de las partes y luego, pues él establece que estén presentes los sujetos a que yo hice referencia en aquel momento. Además, también tiene que establecer que estén presentes los testigos que fueron propuestos tanto por la defensa como por el Ministerio Público y querellante, si es que propuso, que estén presentes los peritos, eh, la víctima, etcétera, para luego pues proceder a como lo señala el artículo 368. Luego de verificar la presencia de declarar abierto el debate y verificar la presencia de los sujetos procesales y las demás personas que van a intervenir en el proceso, el tribunal de sentencia o el juez de sentencia le hace las advertencias al acusado en el sentido de explicarle con palabras sencillas, con palabras comprensibles, que la importancia del debate y qué es lo que se va a realizar en esa audiencia o en las distintas audiencias del debate, a efecto de que él, pues obviamente él de antemano ya sabe, porque su abogado defensor le tuvo que haber explicado todo lo relativo a los requisitos, a las solemnidades que implica un debate o un juicio oral. Sin embargo, el artículo 368 del Código Procesal le impone la obligación al tribunal de sentencia de que le debe hacer las advertencias al acusado. Y luego, pues ya le concede la palabra al Ministerio Público, a la defensa, para que presenten sus alegatos de apertura. Es decir, asume la palabra el Ministerio Público y presenta su alegato de apertura. El alegato de apertura básicamente se refiere a los hechos imputados en la acusación, a efecto de que, y no solo digamos, a los hechos, sino que también a las pruebas que va a presentar en ese debate, con las cuales va o pretende establecer o probar la participación y responsabilidad penal del acusado en ese juicio oral y público. También pues citará digamos, su fundamento legal, digamos, hace una exposición básicamente de los hechos delictivos, de su fundamento, de los medios de prueba, que solo los menciona, y sobre todo concluye de que en ese juicio oral el Ministerio Público va a probar la autoría del acusado en los hechos delictivos que se le atribuyen. Por su lado, el abogado defensor, pues también va
va a plantear sus argumentos en torno a, como dice la ley, su alegato de apertura. La defensa, por su parte, tendrá que cuestionar si, digamos, posiblemente público y argumentará que el Ministerio Público, con lo que es las pruebas que presentará, no va a quebrantar la investidura jurídica o el estado jurídico de presunción de inocencia de su defendido, y que él durante el desarrollo del debate se va a probar que su patrocinado es inocente o bien que cometió el hecho delictivo debido a una causa de justificación, a una causa de inimputabilidad, etcétera, etcétera. Eso básicamente es lo que comprende el alegato de apertura. Y si si existe querellante dentro del proceso, pues entonces el querellante también toma la palabra y pues podrá sencillamente señalar que se adhiere a el alegato de apertura presentado por el Ministerio Público, o puede hacer él su propia exposición con sus propios argumentos, formulando también su alegato de apertura. O sencillamente, como les decía, y como en la práctica, en la realidad ocurre, que el querellante adhesivo pues dice, bueno, me adhiero o manifestado a lo expresado por el Ministerio Público o por el fiscal en los alegatos de apertura que expuso, punto. ¿Ya? Entonces, básicamente, esa es, digamos, esos aspectos es lo que comprende la apertura, digamos, el inicio o el desarrollo del debate. Alejandra Echeverría, si nos pudiera apoyar con la lectura del artículo 368, por favor. Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes. Desarrollo del debate. Verificada la presencia de las partes, el juez o tribunal declara abierto el debate y hará las advertencias correspondientes al acusado y concederá la palabra a la parte acusadora y defensora para que presenten sus alegatos de apertura, resolución de incidentes. 2. Declaración del acusado, ampliación de la acusación. Uh-huh. Yo creo que esa partecita ya no está vigente. Que fue por ese artículo, fue reformado por el artículo 10, por el artículo 10 del decreto 7/2011 del Congreso de la República. El artículo 368 está reformado, ¿ya? Entonces, sí, tengamos cuidado en ese sentido, porque hay códigos que todavía no tienen la reforma que se dio tanto en el 2009 como el 2011, ¿ya? Bien, gracias Alejandra. Henry Vinicio ha levantado la mano. Sí, licenciado, ¿me permite leerlo? Sí, por favor. Ok, artículo 368, apertura. El día y hora fijados, el tribunal se constituirá en el lugar señalado para la audiencia. El presidente verificará la presencia del Ministerio Público del acusado y su defensor, de las víctimas o agraviado y de las demás partes que hubieran sido admitidas, y de los testigos, peritos o intérpretes que deben tomar parte del debate. El presidente del tribunal declarará abierto el debate, advirtiendo al acusado sobre la importancia y el significado de lo que va a suceder y la atención que debe prestar en la audiencia. Inmediatamente concederá la palabra en su orden a la parte acusadora y defensa para que presenten sus alegatos de apertura. Muchas gracias. Ese es el artículo correcto, que como les decía fue reformado por el artículo 10 del decreto 7/2011 del Congreso de la República. Bien, una vez que, digamos, ya el presidente haya cumplido con lo establecido en el artículo 368, el artículo 369 se refiere a los incidentes, ¿ya?
Esto significa que, digamos, después de la apertura del debate, cualquiera de los procesales puede plantear, promover o formular en esa audiencia de debate un o varios incidentes. Los incidentes son cuestiones, por eso se llaman incidentes, porque son cuestiones innominadas, es decir, que no tienen una denominación expresa en la ley o en el Código Procesal Penal, sino que al plantearlo cualquiera de los sujetos procesales le da la denominación que estime pertinente, ¿ya? Y los incidentes, pues cualquiera de los sujetos procesales puede plantearlo pretendiendo, digamos, alguna decisión del tribunal de sentencia. Como les decía, son innominados porque tanto al Ministerio Público como al abogado defensor o al acusado o cualquiera de las partes, se le puede ocurrir que en ese momento presentar un incidente el que él estime pertinente. Por ejemplo, si pensamos en el acusado y el abogado defensor, pueden plantear un incidente de, digamos, falta de legitimación o de capacidad procesal del agente fiscal del Ministerio Público que está presente en el debate. Y puede demostrar que decía falta de legitimidad o falta de capacidad procesal, aduciendo de que no reúne los requisitos legales de conformidad a la ley orgánica del Ministerio Público para ser agente fiscal. Imaginemos que en ese caso sucediera. Y que pues durante todo el proceso nadie se percató de esa situación. Y entonces el acusado o el abogado defensor plantean un incidente de falta de capacidad procesal digamos, o legitimación del agente fiscal porque no cumple con los requisitos que establece la ley orgánica del Ministerio Público para ser agente fiscal o cualquier otro incidente que se le pueda ocurrir. Y si pensamos en el Ministerio Público, pues puede ser también que el Ministerio Público presente un incidente de falta de legitimación del abogado defensor y puede probar que el abogado defensor no está, si bien es cierto, está colegiado en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, pero no está activo y que, pues, porque no está al día en las cuotas que, digamos, debe pagar mensual o anual o semestralmente al Colegio de Abogados para que pueda tener la calidad de activo. Y entonces puede demostrar con una certificación extendida por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala que no, donde se dice que él no es colegiado activo porque es moroso en el pago de las cuotas profesionales. Y puede argumentar que, de acuerdo al artículo 93 del Código Procesal Penal, solamente los abogados colegiados activos podrán ser defensores. Y al no estar activo el defensor, pues no puede estar en ese debate porque no está activo y no tiene la aptitud para ser abogado defensor en ese momento, de acuerdo al artículo 93 del Código Procesal Penal. ¿Ya? Entonces, por eso les decía que los incidentes son ignominados porque quien los plantea en ese momento, pues le puede dar la denominación más adecuada, técnica y jurídicamente hablando. Entonces, luego de que si se plantea un incidente en el desarrollo del debate, pues ese incidente tiene que, digamos, hay que darle audiencia en ese momento a si es el Ministerio Público el que plantea el incidente, pues se le da la audiencia al abogado defensor, al acusado y las demás partes para que se pronuncien en relación a ese incidente. Entonces, para que se pronuncien o se manifiesten a ese respecto.
Y luego de que las partes intervinientes hagan uso de la palabra, pues ya el juez de sentencia, si es unipersonal, o el tribunal colegiado, deben resolver ese incidente en forma oral, en forma verbal. Y dependiendo la resolución, imaginémonos que el incidente lo declara con lugar o sin lugar el tribunal de sentencia o el juez de sentencia, se puede impugnar esa resolución en ese momento y puede plantearse el recurso de reposición que establece el artículo 403 del Código Procesal Penal. Y tal vez Sandra González nos apoya para aprovechar no solo el artículo 369, sino también el 403, que habla del recurso de reposición. Sí, disculpe, fíjese que ando de regreso a mi casa y no cargo mis códigos, hoy sí le quedó mal, solo estoy escuchando y tomando screen del curso. Muy bien. ¿Alguien que nos apoye? ¿Se lo puedo leer, licenciado? Hágame el favor, Gabriela. Artículo 403. Reposición durante el juicio. Las resoluciones emitidas durante el trámite del juicio podrán ser recurridas por las partes tan solo mediante su reposición. En el debate el recurso se interpondrá oralmente y se tramitará y resolverá inmediatamente, sin suspenderlo en lo posible. La reposición durante el juicio equivale a la protesta de anulación a que se refiere la apelación especial para el caso de que el tribunal no decida la cuestión de conformidad con el recurso interpuesto. Muchas gracias, muy amable. Pues entonces, dependiendo la decisión del tribunal de sentencia, cualquiera, digamos, si el Ministerio Público no está de acuerdo con que le hayan declarado sin lugar el incidente que planteó o no se lo hayan declarado procedente o admitido, pues puede impugnar y plantear el recurso de reposición en ese momento. Y también se le da la palabra al abogado defensor para que se pronuncie en relación al recurso planteado por el Ministerio Público y luego de eso, pues ya el juez de sentencia resuelve. Resuelve confirmando su decisión o revocándola, modificándola. Y pues, y si alguien nos puede apoyar con el artículo 369. ¿Lo leo yo? Sí, por favor. ¿Qué vas a decir? Incidentes. Todas las cuestiones incidentales que se pudieran suscitar serán tratadas en un solo acto, a menos que el tribunal resuelva hacerlo sucesivamente o diferir alguna, según convenga el orden del debate. En la discusión de las cuestiones incidentales se les concederá la palabra una única vez por el tiempo que establezca el presidente, al Ministerio Público, al defensor y a los abogados de las demás partes. Muchas gracias. Digamos, puede darse el caso, la ley dice que los incidentes se pueden resolver inmediatamente, ¿ya? Pero si por alguna razón, por la complejidad del incidente planteado, no se resuelve en ese momento, pues incluso pueden resolverse hasta dictarse la sentencia, ¿ya? Sin embargo, la regla general es que los incidentes se resuelven en ese momento, pero puede ocurrir, como les decía, por que el tribunal estima que el incidente planteado o implica un estudio más profundo, un estudio más detenido que implica más tiempo, pues puede diferir su resolución y hacerlo hasta en sentencia. Sí, Sandra. Sí, disculpe, así como el incidente de beneficio de redención de penas, ese de una vez lo resuelven, ¿verdad? No. Es redención de penas es ya en la fase de ejecución. Recuérdese que la redención de penas, digamos, para que se dé la redención de penas, tiene que haberse ya condenado al acusado y estar Sí, es cumpliendo cierto. estar cumpliendo la pena, y aquí ni siquiera hemos llegado a sentencia. Ya a una acusación, ¿verdad? Exacto, gracias. Bien, luego de estas dos incidencias, ya corresponde recibir la declaración del acusado, de acuerdo al artículo 370.
digamos, y si hay varios acusados, también se recibe la declaración de acuerdo al artículo 371. Es decir, que se le concede la palabra al acusado para que él manifieste su deseo si desea declarar o se abstiene de hacerlo. De manera que no es obligación que en el debate el acusado declare, sino que él puede, digamos, adoptar la actitud de abstenerse a declarar y que, como lo hemos manifestado con antelación, esa negativa no perjudica su situación jurídica. La negativa de no declarar no es ningún perjuicio en su contra, sino todo lo contrario, es un medio de defensa que él adopta. Giancarlo José Ramírez nos puede apoyar con la lectura del artículo 370. Sí, licenciado, con mucho gusto. Gracias. Dice artículo 370, declaración del acusado. Después de la apertura del debate o de resuelta de las acusaciones incidentales, el presidente le explicará con palabras claras y sencillas el hecho que se le atribuye y le advertirá que puede abstenerse de declarar y el debate continuará aunque no declare. Permitirá el principio que manifieste libremente cuando tenga por conveniente sobre la acusación. Podrán interrogarlo el Ministerio Público, el querellante, el defensor y las partes civiles en su orden. Luego podrán hacerlo los miembros del tribunal si lo consideran conveniente. Si el acusado se abstuviere de declarar total o parcialmente o incurriere en contradicciones respecto de declaraciones anteriores, se le pondrán de manifiesto, el presidente ordenará, de oficio a petición de la parte la lectura de las mismas declaraciones, siempre que hubiese observado en ellas las reglas pertinentes. Posteriormente a su declaración y en el curso del debate se podrán formular preguntas destinadas a declarar su situación. Muchas gracias. Bien, aquí pues el Tribunal de Sentencia nuevamente le hace saber al acusado, digamos, lo relativo, que como dice la ley, con palabras claras y sencillas, el hecho que se le atribuye, es decir, los hechos delictivos que el Ministerio Público le imputa. Para que él, pues, no solo, aunque de hecho él ya sabe, pues, porque primero, en la primera declaración se le hizo ver el hecho imputado o los hechos imputados. Al formularse la acusación en la etapa intermedia, también tuvo conocimiento sobre los hechos imputados, al menos que hayan variado. Sin embargo, la ley, como esta es una etapa distinta, si bien es dentro del mismo proceso, pero ya es un juicio oral y público, y estamos en una fase diferente, pues la ley también estipula que se le debe hacer ver al acusado, como dice el código, con palabras sencillas, comprensibles, los hechos imputados, a efecto de que él entienda y comprenda esos hechos y sobre los mismos, pues él pueda, juntamente con su abogado defensor, ejercer su derecho de defensa. Y también pues se le explica que si se abstiene de declarar no hay ningún inconveniente ni problema. Luego pues ya vendrá, si declara, pues será interrogado por el Ministerio Público, el abogado defensor, las demás partes. Y la ley contempla de que en caso los jueces o el juez de sentencia considera interrogarlo, pues lo hará. La ley permite que los jueces interroguen, sin embargo, muchos, sobre todo en un sistema acusatorio, muchos cuestionan de que el juez no debe interrogar, el tribunal no debe interrogar, porque es una función exclusiva de los otros sujetos procesales, entiéndase Ministerio Público, abogado defensor, querellante, abogados querellantes, partes civiles, etcétera, etcétera. Porque de acuerdo al sistema acusatorio, pues el juez únicamente debe concretarse a juzgar y ejecutar lo juzgado. Sin embargo, el Código Procesal Penal permite que los jueces puedan interrogar y solo cuando ellos lo estimen necesario. Por ejemplo, si
el Ministerio Público y el abogado defensor hicieron un deficiente interrogatorio y que a través de ese interrogatorio no pudieron obtener la información esencial que es necesaria para el esclarecimiento de la verdad, pues el tribunal o el juez de sentencia puede hacer esas preguntas para obtener la información que al tribunal le interesa. Porque eso puede ocurrir. Puede pasar que el Ministerio Público al interrogar no formule un buen interrogatorio y deje en el ambiente muchas dudas, deje en el ambiente mucha información que era importante y que debió haberla preguntado, y que el tribunal dice, bueno, la verdad es que el interrogatorio pues, fue deficiente y no quedó claro estos aspectos, y el defensor y los querellantes tampoco lo hicieron. Pues al defensor muchas veces le conviene y por supuesto él no va a preguntar aspectos que perjudiquen a su defendido. Entonces, el tribunal pues considera que sí debe interrogar, pues la ley le permite que lo haga. Sí, alguien había levantado la mano. No, licenciado, yo había levantado la mano, pero ya con lo que dijo ahorita me aclaró. Tenía dudas sobre el querellante en este momento del proceso. Gracias. Ajá, ajá. ¿Y cuál era su duda en relación al querellante? Bueno, mi duda era que en este momento el querellante también puede declarar, sí se le puede llamar a declaración. En este caso podría, por ejemplo, el MP, si fuese la parte acusadora, negarse o pedir que no declare. Y no declare quién. ¿El querellante si hubiese? Es que, mire, el querellante, como es víctima, si es víctima, pues él va a declarar en su momento, ¿ya? Ya después de la declaración del acusado, y ya vendrá la recepción de todos los medios de prueba. Entonces, en esa recepción de medios de prueba, si la declaración de la víctima o el querellante ha sido ofrecida por el Ministerio Público, pues cuando corresponda el momento procesal oportuno, pues se le da la palabra para que declare, así como los peritos, testigos, etcétera, etcétera. Ah, ok. Entonces él entraría dentro de todo este término, no cuando la persona que se da como aludida o agraviada declara, sino que es aparte. Exacto. Digamos, Ah, ok. primero, ahorita vamos a ver el orden en que se desarrolla el debate. Ahorita estamos con la declaración del acusado. Después de esto ya viene la ampliación de la acusación, si es que se da, y ahí viene la declaración de peritos, de testigos, documentos, y etcétera, etcétera, Gracias, licenciado. para servirle. Bien, entonces, ya, como les decía, si el acusado declara, es sometido a interrogatorio por todos los sujetos procesales, incluyendo a los jueces, si ellos estiman pertinente que deben hacerlo. Generalmente en la práctica no lo hacen, solo en casos muy excepcionales, ya, como les digo, cuando a ellos les queda duda en relación a lo que declaró el acusado. Si es que el Ministerio Público no logró obtener toda la información necesaria para que los jueces, para que quedara bien claro todo para los jueces, para que al momento de que ellos emitan la sentencia, pues no tengan dudas en relación a los hechos imputados y también en relación al interrogatorio del acusado, si es que declara. El artículo 371 establece lo relacionado a la declaración de varios acusados y claramente señala que si fueren varios los acusados, el presidente podrá alejar de la sala de audiencia a los que no declaren en ese momento. Pero después de todas las declaraciones deberá informarlos sumariamente de lo ocurrido durante su ausencia. Esto se da cuando hay varios acusados y, digamos, deciden declarar. Entonces, no es permitido que ellos estén presentes al momento en que declara uno de los acusados. No es viable jurídicamente que ellos estén presentes y que escuchen la declaración del acusado, porque eso no solo contamina la declaración y que ellos también, digamos,
básicamente se daría ahí ellos adelantarían como podríamos decirlo, un criterio en cuanto a la declaración del primero de los acusados que declaró. Entonces, para evitar no solo esa contaminación en cuanto a la declaración, sino que también que no es conveniente que ellos escuchen la declaración de los demás acusados, porque, como les decía, eso ya prácticamente perdería su naturaleza en cuanto a que solo el acusado que es llamado a declarar en primer lugar, y digamos, lo haga sin la presencia de los demás acusados en la sala de audiencias al momento en que él declara. Entonces, si declara el primer acusado, bueno, si son 4, los 3 pues son alejados de la audiencia donde se está desarrollando el debate, y los ubican en un lugar distinto a efecto de que no escuchen la declaración de primero los acusados. Y luego, pues ya cuando concluye la declaración de todos, pues el tribunal tiene la obligación de hacer del conocimiento de ellos que fue lo que ocurrió durante su ausencia. Bien, también el artículo 372 habla de que en el curso del debate el acusado podrá hacer todas las declaraciones que considere pertinentes, o sea, él puede declarar cuantas veces sea necesario, siempre y cuando pues no se haga con el fin de entorpecer o demorar, obstaculizar el desarrollo del debate. Ya, como la ley dice, incluso si antes se hubiera abstenido, si él se abstuvo de declarar, pues puede hacerlo posteriormente, durante el desarrollo del debate. También, digamos, la ley dice que el acusado podrá también hablar con su defensor sin que por ello la audiencia se suspenda, a cuyo fin se le ubicará en posible uno al lado de otro. No lo podrá hacer durante su declaración o antes de responder a preguntas que le sean formuladas. En este momento tampoco se admitirá sugerencia alguna. Bien, algo importante es la ampliación de la acusación. Es decir, que en un juicio oral, un debate, la ley permite que el Ministerio Público pueda ampliar la acusación. Si alguien nos apoya con la lectura, tal vez Pablo Andrés Velázquez, con la lectura del artículo 373, por favor. Lo leo yo, licenciado. Por favor. Ampliación de la acusación. Durante el debate, el Ministerio Público podrá ampliar la acusación por inclusión de un nuevo hecho o una nueva circunstancia que no hubiera sido mencionada en la acusación o en el auto de apertura del juicio y que modificare la calificación legal o la pena del mismo hecho objeto del debate o integrare la continuación delictiva. En tal caso, con relación a los hechos o circunstancias atribuidos en la ampliación, el presidente procederá a recibir nueva declaración al acusado e informará a las partes que tienen derecho para ofrecer nuevas pruebas o preparar su intervención. Cuando este derecho sea ejercido, el tribunal suspenderá el debate por un plazo que fijará prudencialmente, según la naturaleza de los hechos y la necesidad de la defensa. Los hechos o circunstancias sobre las cuales verse la ampliación quedarán comprendidos en la imputación. Bueno, este artículo también sufrió reforma. Básicamente está, digamos, también fue reformado y únicamente concluye donde dice los hechos o circunstancias sobre las cuales verse la ampliación quedarán comprendidas en la imputación. Hasta ahí es el artículo. No, el resto fue prácticamente modificado. Tal como lo leyó el compañero,
ese artículo también fue modificado. Bien, en cuanto a la ampliación de la acusación, para que se pueda ampliar la acusación en debate, el código y el artículo a que leí y le dio lectura al compañero exige básicamente requisitos para que se pueda dar la ampliación de la acusación. Y dice, durante el debate, el Ministerio Público podrá ampliar la acusación. Y aquí viene el primer supuesto que exige la ley para que se dé la ampliación de la acusación. Dice, por inclusión de un nuevo hecho o una nueva circunstancia que no hubiera sido mencionado en la acusación o en el auto de apertura a juicio y que modifique la calificación legal o la pena del mismo. Hecho objeto del debate o integrar la continuación delictiva. Siempre y cuando se trate de un nuevo hecho o una nueva circunstancia que no se consignó o no se hizo mención en la acusación que presentó el Ministerio en la etapa intermedia y que tampoco el juez al abrir a juicio penal o al dictar el auto de apertura a juicio lo incluyó. Por un lado, y por otro lado, que ese nuevo hecho o esa nueva circunstancia modifique la calificación legal o la pena del hecho objeto del debate. O como dice la ley, o integrare la continuación delictiva. Si se pretende ampliar la acusación por un hecho que ya es conocido y que fue incluido en la acusación y en el auto de apertura de juicio por parte del juez, pues ahí ya no se podría ampliar la acusación. ¿Por qué? Porque no es un nuevo hecho, no es una nueva circunstancia. ¿Ya? Entonces, para que se pueda ampliar la acusación, imperativamente tiene que tratarse de la inclusión de un nuevo hecho o una nueva circunstancia que no hubiera sido mencionado en la acusación o en el auto de apertura de juicio. Y que también modifique la calificación política del acusado. Por ejemplo, hace algunos años, cuando el Código Procesal cobró vigencia, se inició, bueno, hay varios casos, por supuesto, en donde pues se puede ampliar la acusación. Pero como ejemplo, les comento que hace algunos años se inició un proceso penal contra varios integrantes de una, podríamos decir, mara o clica, por violación. Se inició todo el proceso, se llevó a juicio oral y en el desarrollo del debate, cuando declaró la víctima, pues aparte de que reiteró los hechos que había narrado en su declaración como víctima durante la etapa preparatoria o de investigación, incluyó nuevos hechos que no había manifestado en la etapa de investigación ni la intermedia, porque según argumentos de la víctima y también de la psicóloga que lo asistía en ese debate, por vergüenza, por trauma, por una serie de factores, ella no, en ese momento, no narró lo que realmente había ocurrido, sino que ella narró los hechos a medias, por decirlo así, y por eso solo se inició el proceso penal por violación. Sin embargo, en el desarrollo del debate, cuando ella declaró, señaló que no solo había sido abusada sexualmente, vaginalmente, sino también analmente y también, digamos, oralmente. Y que no solo había sido dos acusados que estaban siendo juzgados en ese debate, sino que además otros 3 miembros de la mara habían abusado sexualmente de ella. Y que en su momento, por
la crisis emocional que vivió en el momento de los hechos y al declarar, pues no tuvo el valor, no tuvo digamos, el control, por decirlo así, o la estabilidad emocional para narrar ese hecho. Sin embargo, ya debido al tratamiento que ella tuvo, el tratamiento psicológico, psiquiátrico que ella recibió durante el desarrollo del proceso, ya en el debate y en el juicio ya declaró realmente lo que había pasado. Entonces, en ese momento, el Ministerio Público amplió la acusación, incluyendo esos nuevos hechos que se resumían en el delito de abusos deshonestos. Entonces, se amplió la acusación en base a esa declaración y en base a algunos también aspectos que durante el debate se desarrollaron, pero concretamente sobre esa declaración de la víctima. Y entonces el Ministerio Público lo planteó en esa audiencia la ampliación de la acusación, el tribunal lo aceptó y el proceso, el debate prácticamente se continuó ya no solo por el delito de violación, sino también por el delito de abusos deshonestos. Ahí vemos que la inclusión de un nuevo hecho que no se conocía, en la acusación, ni tampoco en el auto de apertura de juicio, y que además cambia la situación jurídica del acusado, porque ya no solo va a ser juzgado por el delito de violación, sino también por el delito de abusos deshonestos. Y obviamente ya pues en ese caso puede, como dice el artículo 373, si el juez admite, el tribunal de sentencia admite la ampliación de la acusación, entonces acá el presidente del tribunal pues puede en ese momento recibir la aclaración, hacerle ver, bueno, el acusado escuchó, digamos, en ese caso que yo le planteo, pues los acusados escucharon de esos hechos. También cuando el tribunal resolvió ampliar la acusación, pues ellos obviamente quedaron enterados en ese momento de los nuevos hechos incluidos y el nuevo tipo penal atribuido. Y pues el presidente le informó a todas las partes, en este caso al defensor, al abogado, al acusado, si quería declarar sobre esos nuevos hechos que le estaba atribuyendo el Ministerio Público. Y a las demás partes. O también tenía la oportunidad el acusado y el abogado defensor de pedir la suspensión del debate para preparar su defensa en relación a esos nuevos hechos, es decir, en relación al delito de abusos deshonestos que se le atribuyó al acusado. Y así también ofrecer pruebas con relación para, digamos, acreditar ese hecho delictivo, porque no basta con que la víctima lo haya señalado, sino hay que probar que efectivamente hubo abusos deshonestos. Entonces, si se pide la suspensión del debate, pues el tribunal lo suspende por un plazo prudencial, que puede ser 3 días, 4 días, ya como ya vimos, no puede exceder de 10 días. Y eso con la única, digamos, finalidad de que el abogado defensor y el acusado preparen su derecho de defensa en relación a esos nuevos hechos. No sé si con este ejemplo queda claro la ampliación de la acusación. Sí, licenciado. Sí, Gabriela. Gabriela Esther levantó la mano. Ah, bueno, quedó No, claro. licenciado, no la levanté. Quedó claro. Muy bien. Entonces, eso es en relación, por supuesto, puede ser otros delitos, ¿no? No necesariamente el ejemplo que yo les planteé. Lo importante es que se trate de nuevos hechos, nuevas circunstancias, que no se conozcan en la acusación ni en el auto de apertura de juicio y que modifiquen
situación jurídica del acusado. Bien, continuamos entonces con lo que establece la ley en relación al desarrollo del debate. Después de que se reciba, digamos, la declaración del acusado y si hay ampliación de la acusación, pues después de superar esas fases, ya viene la recepción de las pruebas. Si es que hubo, digamos, ampliación de acusación, porque puede ser que no. Sin embargo, la ley contempla esa situación. Y que por eso la ley también, recuerden ustedes que la ampliación de la acusación y la modificación también puede darse en la etapa intermedia. Pero en la etapa intermedia se refieren a los mismos hechos, que por alguna omisión o por alguna circunstancia, o una modificación también podría ser por nuevas circunstancias, pero acá la ley habla de que sea en el desarrollo del debate. Superada esas fases, pues ya viene la recepción de las pruebas. Y de acuerdo al artículo 375, las primeras pruebas que se reciben son la de los peritos. Luego siguen los testigos y los otros medios de prueba, o sea, los documentos, etcétera, etcétera. El artículo 375 señala que después de la declaración del acusado, el presidente procederá a recibir la prueba en el orden indicado en los artículos siguientes, salvo que considere necesaria su alteración. De acuerdo al Código Procesal Penal, las primeras pruebas que se reciben son la de los peritos, luego testigos, luego documentos, etcétera. Pero la ley en el artículo 375 le da la facultad al tribunal de que puede alterar ese orden por razones o circunstancias que el tribunal considere o porque una de las partes lo solicite. Bueno, Y ¿qué yuquitas de Quetzal? ¿Yucas sean o yuquitas? no, aquí no hay yuquitas. Les decía que puede alterar el orden y puede ser que primero se reciba testigos por alguna situación especial, luego los peritos, ¿ya? Pero el tribunal tiene que, digamos, indicar por qué motivos es que se da la alteración del orden de recepción de pruebas. Bien, entonces, luego dice el artículo 376, si Carlos nos puede apoyar con la lectura del artículo 376, que tiene abierto su micrófono. ¿Se lo puedo leer, licenciado? Dame, por favor, Darlene. Con mucho gusto. Artículo Gracias. 376. Peritos. El presidente hará leer las conclusiones de los dictámenes presentados por los peritos. Si estos hubieran sido citados, responderán directamente a las preguntas que les formulen las partes, sus abogados o consultores técnicos y los miembros del tribunal, en ese orden y comenzando por quienes ofrecieron el medio de prueba. Si resultare conveniente, el tribunal podrá disponer que los peritos presencien los actos del debate. Estas disposiciones son aplicables en lo pertinente a los intérpretes. Muchas gracias. Les decía que primero son los peritos, ¿ya? Y cuando ocurren los peritos, pues primero, como dice la ley, deben de responder a las preguntas que le formulen las partes. Pero primero, pues tienen que leer las conclusiones de su peritaje. Y en base a esas conclusiones, pues ya pueden ser interrogados por las partes. Y los peritos que primero declaran son los que propone el Ministerio Público, ya, por ser la parte acusadora. Porque la ley dice en ese orden, y comenzando por quienes ofrecieron el medio de prueba. O sea, si el Ministerio Público ofreció peritos, pues el Ministerio Público se recibe la declaración de
los peritos propuestos por el Ministerio Público. Luego, si la defensa también propuso, pues serán seguidos los de la defensa. Si el creyente también propuso, pues también son escuchados e interrogados. Después de que los peritos hayan ratificado o leído sus conclusiones, ratificado su dictamen y luego de ser interrogados, pues ya se pasa a la recepción de los testigos, es decir, la declaración de los testigos. Y el artículo 377, Cindy Hernández, si nos apoya, por favor, con la lectura de ese artículo. Sí, Gracias. 377. Testigos. Inmediatamente el presidente procederá a llamar a los testigos uno a uno. Comenzarán con los que hubiera ofrecido el Ministerio Público. Continuará con los propuestos por los demás actores y concluirá con los del acusado y los del tercero civilmente demandado. El presidente, sin embargo, podrá alterar este orden cuando así lo considere conveniente para el mejor esclarecimiento de los hechos. Antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre sí, ni con otras personas, ni ver, oír o ser informados de lo que ocurra en el debate. Después de hacerlo, el presidente dispondrá si continúan en antesala. Si fuera imprescindible, el presidente podrá autorizar a los testigos a presenciar el acto del debate. Se podrá llevar a cabo careos entre testigos o entre el testigo y el acusado o reconstrucciones. Gracias. Bien, ahí claramente el artículo 677 establece no solo los requisitos y formalidades y el orden de recepción de declaración de testigos que luego pues son interrogados por las partes. Y también la ley no permite que los testigos antes de declarar o digamos puedan ellos comunicarse entre sí. Es decir, ya estando en el debate, ya en esa audiencia, pues no pueden, digamos, antes de declarar, dice la ley, los testigos no podrán comunicarse entre sí ni con otras personas. Todo esto para evitar, pues, que exista una componenda, un acuerdo en cuanto a sus declaraciones y otras circunstancias que pudieran afectar el descubrimiento de la verdad y, pues, de una u otra manera afectar el desarrollo del debate. Luego, pues, que se establezca la presencia de los testigos, ya el artículo 378 se refiere de que el presidente o el tribunal de sentencia debe identificar al testigo con sus nombres y apellidos y el documento personal que lo identifique. Luego le concede la palabra a la parte que lo propuso para que lo examine o lo interrogue sobre la idoneidad, hechos y comparecencia al tribunal. Y luego, pues seguidamente se le da la palabra a los demás sujetos procesales para que lo interroguen o contrainterroguen. Algo importante, bueno, aquí antes de que sean interrogados, el presidente del tribunal le debe advertir a los testigos que si faltan a la verdad, van a ser procesados por el delito de falso testimonio. Es decir, los testigos son protestados de conformidad al artículo 219. Si ustedes pudieran apoyarme con la lectura del artículo 219, Código Procesal Penal. ¿Puedo leerlo? Por favor. Protesta solemne. Antes de comenzar la declaración, el testigo será instruido acerca de las penas de falso testimonio. A continuación se le tomará la siguiente protesta solemne. ¿Promete usted como testigo decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala? Para tomarle declaración, el testigo deberá responder: sí, prometo decir la verdad. El testigo podrá reforzar su aserción apelando a Dios o a sus creencias religiosas. Muchas gracias. Esa es la fórmula solemne que establece la ley para que se le proteste a un testigo antes de que declare. Antes de declarar el testigo, el presidente del tribunal de sentencia le hace esa protesta.
y le dice que si él falta la verdad, pues incurre en el delito de falso testimonio y le indica pues la pena de ese tipo penal, etcétera, etcétera. Luego de su declaración, pues puede ser interrogado por el Ministerio Público. Se comienza interrogando el sujeto procesal que propuso a ese testigo. Si fue el Ministerio Público que propuso, pues interroga primero al Ministerio Público. Si fue la defensa el que propuso al testigo, interroga primero la defensa. Bien, si un testigo no comparece al debate, no obstante haber sido citado, pues de acuerdo al artículo 379, pero antes se me estaba quedando en el tintero que el Tribunal de Sentencia modera el interrogatorio. Es decir, el Tribunal de Sentencia no permite que el interrogatorio que se haga a los testigos, peritos, víctimas, se formulen preguntas capciosas e impertinentes. Es decir, no pueden dirigirse esas preguntas. Y si se pretende hacer, pues el presidente del Tribunal de Sentencia no permite, o incluso cuando veamos más adelante, ya tal vez en el procesal penal 2, todo lo relacionado a lo que es la objeción, de que el abogado defensor puede objetar esas preguntas a efecto de que si es su defendido está siendo interrogado, no conteste esas preguntas. Y el tribunal o el de sentencia pues, declara con o sin lugar la objeción, que es un tema que más adelante expondremos. Decía que si un testigo no comparece, no obstante haber sido citado y no justifica su comparecencia, pues debe ser conducido por la fuerza pública ante el tribunal de sentencia que lo citó. Bien, después de que, digamos, declara el acusado, se recibe la declaración de peritos, testigos, entonces ya vienen los otros medios de prueba, que en este caso son lo que establece el artículo 380, dos documentos. Todos los documentos, la prueba documental que fue presentada por las partes y admitida por el juez contralor de la investigación, pues se incorporan por su lectura en el debate. Y pues si Telma nuevamente nos apoya con la lectura del 380, por favor. ¿300 cuánto me dijo? 380, por favor. Muy bien. Otros medios de prueba. Los documentos serán leídos, exhibidos en el debate, con indicación de su origen. El tribunal, excepcionalmente, con acuerdo de las partes, podrá prescindir de la lectura íntegra de documentos o informes escritos, o de la reproducción total de una grabación, dando a conocer su contenido esencial y ordenando su lectura o reproducción parcial. Las cosas y otros elementos de convicción secuestrados serán exhibidos en el debate. Las grabaciones y elementos de prueba audiovisuales se producirán en la audiencia según la forma actual. Todos los elementos de convicción podrán ser presentados a los peritos y a los testigos durante sus declaraciones, para invitarlos a reconocerlos o a informar lo que fuere permitente. Si para conocer los hechos fuere necesaria una inspección o una reconstrucción, el tribunal podrá disponerlo aún de oficio y el presidente ordenará las medidas necesarias para llevar a cabo el acto. Si el acto se realizare fuera del lugar de la audiencia, el presidente deberá informar sumariamente sobre las diligencias realizadas. Muchas gracias. Bien, después de ya como la ley lo dice en el artículo 380, ya viene la recepción de la prueba documental, que serán leídos, dice, y exhibidos en el debate. Por favor, Carlos, si usted es tan amable de apagar su micrófono. Bien, les decía que los documentos son leídos y exhibidos. La ley permite que se lea solo la parte, digamos, las conclusiones de esos documentos.
porque dice la ley podrá prescindirse de la lectura íntegra de los documentos o informes escritos. ¿Por qué razón? Dice, y ordenando su lectura, reproducción parcial. Ya muchas veces solo las conclusiones se leen. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que hay documentos que tienen 1000 folios, 500, 300, y no es solo un documento. Imagínense ponerse a leer todo el contenido de un documento que tenga más de 100 folios, y si son varios documentos. Entonces, ahí sí que pensando en la celeridad procesal, pues solo la ley permite que sean leídos parcialmente y sobre todo en cuanto a sus conclusiones. Y también la ley, de acuerdo al artículo 380, permite que tanto documentos como, digamos, o grabaciones o reproducciones puedan ser presentados a las partes en esa audiencia para que las reconozcan. Por ejemplo, el dictamen médico forense. Compareció el médico forense como perito al debate y está presente en el debate, entonces al momento de darle lectura al dictamen médico forense, se le puede decir al médico forense que indique si ese dictamen médico forense que él emitió es el que él emitió, si la firma que calza esa pericia él la consignó, él la asignó, etcétera, etcétera. Es decir, y sobre todo cuando pasa un perito, es el momento cuando, digamos, se le puede presentar su dictamen y preguntarle si ese dictamen que tiene a la vista fue el que él accionó o elaboró, si la firma que calza ese documento él asignó, si quiere ampliar, modificar o ratificar su dictamen, etcétera, etcétera. Bien, luego viene también algo importante que establece el artículo 381, que es las nuevas pruebas. Y el artículo 381, si Darlene nos puede apoyar con la lectura de ese artículo, por favor. Con mucho gusto. Artículo 381. Gracias. Nuevas pruebas. El tribunal podrá ordenar, aún de oficio, la recepción de nuevos medios de prueba. Si en el curso del debate resultaran indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad. En este caso, la audiencia será suspendida a petición de alguna de las partes por un plazo no mayor de 5 días. También podrá citar a los peritos si sus dictámenes resultaran insuficientes. Las operaciones periciales necesarias serán practicadas en la misma audiencia, cuando fuere posible. Muchas gracias. Bien, realmente la ley también aquí exige requisitos puntuales para que en un debate se puedan ofrecer nuevas pruebas. Y de la misma denominación se puede colegir cuando estamos en presencia de nuevas pruebas. Y dice, reiterando lo que dice el artículo 381, dice, el tribunal podrá ordenar aún de oficio la recepción de nuevos medios de prueba. Y aquí viene lo importante. Si en el curso del debate resultaren indispensables o manifiestamente útiles para el esclarecimiento de la verdad. Ejemplo, imaginémonos que durante la etapa de investigación, la etapa intermedia, pensemos en un delito de asesinato o cualquier otro, y que en la escena de crimen estuvieron presentes varias personas, y que de esos testigos presenciales el Ministerio Público propuso 3, pensemos, y que esos 3 declararon en el debate. Pero derivado de la declaración de estos testigos en el debate, los 3 manifestaron, sí, efectivamente, nosotros nos encontrábamos en la escena de crimen el día, hora y lugar del hecho, y presenciamos que el hoy acusado fue la persona que le dio muerte a la víctima con un arma de fuego. Pero, además de nosotros, también estuvo presente el señor A, B y C, que a quienes también les consta
los hechos delictivos que se le atribuyen o imputan al acusado. Es decir, que esa de que no se conocía durante la etapa de investigación ni intermedia, no se tuvo conocimiento de que estas tres personas, estos tres, digamos, sujetos que también estuvieron presentes en la escena del crimen, aparte de los testigos que ya declararon o estaban declarando en el debate, pues ahí estamos en presencia de nuevas pruebas, porque no se conocía que esas tres personas que mencionaron los testigos también estaban presentes en la escena del crimen y les consta que el acusado le dio muerte a la víctima. Entonces ahí son nuevas pruebas porque no se conocían con anterioridad, sino que se tuvo conocimiento de la existencia de esos testigos en el desarrollo del debate, a raíz de la declaración de los otros testigos. Ahí entonces el Ministerio Público puede solicitar que se escuchen esos testigos, porque son importantes para el esclarecimiento de la verdad. Y si no lo pide el Ministerio Público, ni la defensa, bueno, obviamente la defensa no lo va a pedir, pues porque no le conviene que esos testigos declaren en contra de su defendido. Sin embargo, el juez, como dice la ley, el tribunal podrá ordenar aún de oficio. Entonces el tribunal dice, bueno, realmente es importante escuchar a esos testigos que no fueron escuchados con antelación por el Ministerio Público. Entonces se incorporan esas nuevas pruebas. O puede ser también nuevos documentos, o bien, como dice la ley, ampliar el peritaje emitido, valga la redundancia, por los peritos, cuando a juicio del tribunal no son suficientes, no son categóricos, precisos, son ambiguos o a veces contradictorios, etcétera. Entonces se puede también como nueva prueba ampliar esos dictámenes periciales. Como les decía, yo cito ejemplo de testigos, pero también pueden ser documentos. Entonces lo importante es que realmente esas pruebas surjan en el desarrollo del debate y que no sean conocidas esas pruebas en las fases anteriores o que no se propusieron, digamos, en la audiencia de ofrecimiento de pruebas, porque no se sabían, no se conocían. Entonces, a eso se refiere a las nuevas pruebas. Luego de esto ya viene la discusión final y la clausura del debate. La discusión final, dice el artículo 382, terminada la recepción de las pruebas, el presidente concederá sucesivamente la palabra al Ministerio Público, al querellante, al actor civil, a los defensores del acusado y a los abogados del tercero civilmente demandado, para que, en ese orden, emitan sus conclusiones. Las partes civiles limitarán su exposición a los puntos concernientes a la responsabilidad civil. En ese momento, el actor civil deberá concluir fijando su pretensión para la sentencia, inclusive, en su caso, el importe de la indemnización. Sin embargo, podrá dejar la estimación del importe indemnizatorio para el procedimiento de ejecución de la sentencia. Bueno, luego sigue el artículo diciendo si intervinieren dos representantes del Ministerio Público o dos abogados por alguna de las demás partes, se pondrán de acuerdo sobre quién de ellos hará uso de la palabra. Solo el Ministerio Público y el abogado defensor y del defensor del acusado podrán replicar. Corresponderá al segundo la última palabra. La réplica se deberá limitar a la refutación de los argumentos adversos que antes no hubieran sido objeto del informe. Bien, y luego el último párrafo del artículo 382 se refiere siempre a, digamos, el poder o facultad que tiene el juez de limitar la palabra cuando realmente se observe que digamos, se está excediendo en el uso de la misma o está reiterando aspectos que ya expuso, etcétera, etcétera. Se dice que la discusión final
es uno de los momentos más importantes, más trascendentales en un juicio oral y público. Aquí es donde las partes deben lucirse. Aquí es donde las partes deben convencer con sus argumentos, y en este caso el Ministerio Público y con las pruebas presentadas, convencer al tribunal, al juez de sentencia, que probó la responsabilidad y participación penal en los hechos imputados y como consecuencia debe emitirse una sentencia condenatoria por el delito imputado, imponiéndole la pena correspondiente, la pena que solicite el Ministerio Público, que puede ser la mínima o la máxima o una intermedia. La discusión final básicamente es donde se hace el análisis de la plataforma fáctica, de la plataforma jurídica, de la plataforma probatoria. Dicho en otras palabras, se hace un análisis sobre los hechos delictivos imputados al acusado. Se hace un análisis de cada una de las pruebas presentadas por el Ministerio Público y qué probó con esas pruebas. Un análisis del delito, un análisis de la pena a imponer. Y si hay reparación digna, pues también referirse, aunque eso me compete a la víctima, que es quien, digamos, promovió la reparación digna. El Ministerio Público, pues ahí no tendría o nada participación, porque esa reparación digna la promovió la parte agraviada y es quien tiene que probar y demostrar, como dice la ley, sus pretensiones. Entonces, la discusión final es sumamente determinante porque, como les decía, a través de esa discusión final, a través de esa argumentación, el fiscal tiene que convencer al juez o al tribunal de sentencia de que se probó la participación y responsabilidad penal del acusado y por ende es acreedor de una sentencia condenatoria. Y les decía, el análisis tiene que comprender los hechos delictivos, la existencia del delito, la responsabilidad penal, si fue autor directo, indirecto, intelectual, por cooperación, etcétera, o fue cómplice o encubridor. También debe analizar, digamos, todas las circunstancias agravantes o atenuantes incluso que existieron. Debe hacer un análisis de la pena, etcétera, etcétera. O sea, y como les decía, un análisis de las pruebas que presentó, que sobre eso va a descansar la decisión del juez. Por ejemplo, él puede decir con la declaración del testigo Juan Pérez López, el Ministerio Público probó que el acusado efectivamente fue la persona que le dio muerte a la víctima, toda vez que el testigo ubica en la escena del crimen el día 1 de enero de 2023 a las 22 horas y presenció cuando el acusado con un arma de fuego disparó contra la humanidad de la víctima, causándole la muerte. Por lo tanto, esta declaración el tribunal debe otorgarle valor jurídico probatorio. Pues es un testigo presencial, etcétera, etcétera, etcétera. Pensemos en un documento, en el dictamen médico forense. Dirá el dictamen médico forense emitido por el doctor Juan Estrada Ponciano de fecha 20 de enero del 2023. Se acredita que la causa de la muerte fue por proyectiles de arma de fuego y que al momento de hacerse la necropsia o autopsia se estableció que las heridas o los proyectiles impactaron una en el abdomen, otra en el lado derecho o izquierdo, otra depende, donde haya impactado los proyectiles. Y con esto pues se prueba que la causa de la muerte fue provocada por arma de fuego, etcétera, etcétera. Análisis de cada una de las pruebas, qué probó con esas pruebas. Y eso es lo que convence al tribunal al momento de tomar su decisión.
Y si es otro peritaje, pues también el peritaje balístico, peritaje de documentoscopía, etcétera. Por su lado, la defensa, pues bueno, la defensa cuestionar, refutar la prueba que presentó el Ministerio Público. En el caso del testigo, decir, bueno, la declaración del testigo aquí hace referencia al Ministerio Público, no se le dé valor jurídico probatorio porque fue impreciso, porque fue contradictorio, porque el testigo al momento de ser interrogado se evidenció que estaba muy nervioso, que estaba inseguro, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todos esos aspectos o elementos evidencian que el testigo falta la verdad, por lo tanto no se le debe dar valor jurídico probatorio, etcétera, etcétera, etcétera. Por ahí la importancia, la trascendencia de la discusión final. Por eso les decía que aquí es donde realmente el fiscal se va a lucir, el defensor igual, los abogados del creyente, las partes civiles igual, porque van a dar lo mejor de ellos en cuanto a argumentos jurídicos y técnicos y en cuanto al análisis de pruebas, etcétera, etcétera. Y como les decía, todo esto va a permitir que el tribunal de sentencia o el juez de sentencia tenga argumentos para emitir su sentencia, sea condenatoria o sea absolutoria. La sentencia básicamente que el tribunal va a emitir es con base a las pruebas presentadas por el Ministerio Público, a los argumentos esgrimidos por el Ministerio Público en el debate y igual relacionados a la defensa y a las demás partes. Es decir, que las partes, los sujetos procesales son los que les dan al tribunal todas las herramientas, todos los medios de convicción para que ellos al hacer el análisis de los mismos emitan su fallo judicial o la sentencia de acuerdo a lo ocurrido o acontecido durante el debate. El derecho de réplica. El derecho de réplica, según el artículo 382, solo lo puede hacer el Ministerio Público y la defensa, nada más. Y los abogados del creyente y las de partes civiles ya no tienen derecho a réplica. Y el derecho de réplica es básicamente o consiste en que, digamos, imaginémonos que en el caso de que el ejemplo que yo les ponía, que la defensa al analizar la declaración del testigo o de los testigos del Ministerio Público dice, estos testigos faltaron a la verdad en virtud de que fueron inseguros, imprecisos, ambiguos en su declaración y que se contradijeron en la fecha en que ocurrieron los hechos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos ya el Ministerio Público replica, es decir, contradice lo que dijo la defensa. Dice, no es cierto lo argumentado por la defensa en relación a que los testigos fueron, digamos, imprecisos, fueron inseguros o ambiguos en su declaración. No, por tales y tales razones. O sea, ese es el derecho de réplica. Pues no solo con los testigos, sino pueden ser también en relación a peritos, en relación a digamos, a documentos, etcétera, etcétera, o a las nuevas pruebas, etcétera, etcétera. Entonces, y luego, pues ya, si está presente el acusado en esa audiencia, en ese día que está concluyendo el debate, pues se le concede la palabra, pues tiene algo que agregar. Está presente la víctima, también se le concede la palabra para que tiene algo que exponer. Y luego, pues, el tribunal de ello, pues, se retira a deliberar para dictar su sentencia. Luego dice, el clausura del debate, es decir, lo da por concluido y se retira el tribunal a deliberar, a discutir para dictar su sentencia. Puede ocurrir que ellos no dicten sentencia, sino que la ley les permite que puedan reabrir el debate. Ya lo clausuraron, pero por alguna circunstancia que ellos estiman de que, digamos, no tienen la certeza para dictar una sentencia, sea condenatoria o absolutoria, sino que, por ejemplo, es necesario ampliar algunas pruebas para que ellos tengan mejores argumentos para decidir, pues pueden
disponer reabrir al debate. Y eso pues lo establece la ley. Y luego de la reapertura del debate, si ellos, como dice la ley, en ese mismo artículo 382, de que pueden, digamos, básicamente, en el artículo 383, 384 se refiere a la reapertura del debate, que vamos a dejarlo pendiente porque luego vamos a analizar ya lo relativo a la sentencia, las clases de sentencia, sus requisitos, sus vicios. Yo esperaba terminar hoy este tema, por el tiempo, lamentablemente pues no se pudo, entonces dejamos pendiente acá para continuar la próxima semana. Si no hay ninguna duda o pregunta, pues concluimos con nuestra jornada. Si no hay dudas o preguntas. Muchas gracias, licenciado. Pase feliz noche. Gracias, igualmente. Muy amable, licenciado. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche para todos. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Buen fin de Feliz semana. noche. Gracias, Buenas Lick. noches. Feliz noche. Que descanse. Gracias, igualmente. Feliz noche.